la parte mulata y algunos de los que estaban aquí negros también sentían la duda, porque como era un intelectual que no tenía mucho... Le faltó pragmatismo. Exactamente, Claro. pero también a adherirle a la Gran Colombia. Eso para mí, en el momento quizás fuera algo hermoso, pero no tenía Poéticamente sentido. hablando, pero no en la práctica. Claro, porque Fue muy subjetivo. Ninguna nación fuera de lo que fue América del Sur, desde Panamá hacia el sur, era la Gran Colombia. Nosotros éramos una isla del Caribe, centro del Caribe. No teníamos por qué adherirnos a ellos. Ya con nosotros nuestros invitados nos engalana con su presencia el almirante Sigfrido Pared Pérez, quien fue ministro de Defensa y exdirector del Departamento Nacional de Investigaciones. Gracias por estar con nosotros. El abogado especialista en migración, William Charpentier, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro compañero, que es un investigador, creador de contenidos históricos y curiosos además, Luis Villaverde. Gracias. Hoy tenemos la mirada en contexto en vivo aquí. En vivo, desde casi aquí. en vivo, justamente para poder entrar en materia con nuestros invitados. Vamos a darle paso a esa mirada en contexto. Recuerden que hoy hablamos de la independencia nacional, de la ocupación haitiana que fue previa y de quienes nos independizamos en 1844 y luego la independencia efímera. Adelante. La independencia de la República Dominicana es el resultado de una serie de eventos que culminaron la noche del 27 de febrero de 1844 con la expulsión de las autoridades civiles y militares del gobierno de ocupación haitiana. El proceso se desarrolló fundamentalmente a partir del año 1843. En ese momento quedó al descubierto los planes de los miembros de la Sociedad Secreta La Trinitaria, su persecución de parte del gobierno de ocupación y el destierro de algunos de sus principales líderes, entre ellos Juan Pablo Duarte. Entrado el año 1844, específicamente el 16 de enero, los independentistas criollos lanzaron el Manifiesto de Independencia de la República Dominicana. Un mes después se iniciaron los procesos de liberación de los pueblos del este de la isla de Santo Domingo. Entonces, fue la noche del 27 de febrero de 1844 cuando el prócer Ramón Matías Mella disparó su trabuco cerca de la Puerta de la Misericordia, llamando a la lucha a todos los nuevos dominicanos. Acto seguido, Francisco de Rosario Sánchez izó por primera vez la bandera del nuevo Estado Dominicano en la ciudad de Santo Domingo. La expulsión definitiva de los invasores se selló la madrugada del 28 de febrero con la llegada de los hermanos Pedro y Ramón Santana con un ejército cercano a los 3.000 combatientes. Declarada ya la independencia y enterados los haitianos de su derrota, se da inicio a un nuevo capítulo, el de las guerras de independencia. Bueno, agradecer a Luis Villaverde aquí en vivo sobre su mirada en contexto y por el gran trabajo que hace siempre apoyando la producción con estas recopilaciones de informaciones presentadas siempre en la mirada en contexto a propósito del tema. Claro, Muchas bueno, gracias. mil gracias por invitarme. Wow. Para estar frente a la cámara y no cabe. detrás. Claro, no sé si cabe, pero y otra cosa, muchas gracias por la, ¿cómo se llama? Por la presentación. Fue tan emotiva que hasta yo mismo quisiera conocerme, como dijo Groucho Marx hace unos cuantos años. Pero realmente hoy es un buen día para realmente analizar lo que ha sido la trayectoria, el accionar de la República Dominicana a través de su historia, ¿verdad? Desde su conformación primero como pueblo, porque antes de ser dominicanos fuimos proto-dominicanos, ¿verdad? Por una cuestión del nombre que nos tocó y también de, ¿cómo se llama?, toda la inversión, no solamente económica, sino también de sangre, la inversión de cruces culturales que ha habido aquí. Desde ese momento es bueno hacer un análisis para hacer, o sea, una introspectiva y realmente ver cómo realmente el país, la nación, nosotros como pueblo, hemos de una forma u otra avanzado y hemos aprendido o no de los errores que cometimos en el pasado. A mí me gustaría empezar desde el punto de vista histórico, haciendo una cronología y cronológicamente empezar por la independencia efímera y preguntarle, almirante, creo que quizás me gustaría empezar con usted, ¿por qué fracasa la independencia efímera de José Núñez de Cáceres en 1821, después del periodo de España Boba, y esa intención original de llevar la República Dominicana al sueño de Simón Bolívar de la Gran Colombia? Sí, bueno, antes que nada, o antes que todo, buenas noches, Lisette, Víctor, Luis, William,
Y así como también a todos los amigos televidentes, que en un día como hoy felicitar a todos los dominicanos por su independencia. Bueno, mira, hay que entender que la independencia efímera por Núñez de Cáceres y Albor, hay que recordar que era un intelectual. Y como intelectual, uno de los intelectuales más grandes del siglo XIX de los dominicanos. Y como intelectual, hubo ciertos factores que él no tomó en cuenta para declarar independencia a República Dominicana o al país o a Santo Domingo. Y en el manifiesto de independencia que él escribió como intelectual es hermoso. Ahora bien, tuvo dos errores, a mi entender, desde este punto, viéndolo de esta perspectiva actual. Claro. Que fue llamar a Haití español a esta parte oriental de la isla de Santo Domingo, porque nunca se llamó Haití, este lado de la isla. Fue Santo Domingo, y ya había el gentilicio dominicano, ya existía en 1821. Pero también él no plasmar en su declaración de independencia la abolición de la esclavitud. Y él no lo hizo porque él entendía, porque aquí no había esclavitud ya. Aquí la pobreza nos llevó a convivir unos con otros sin ningún tipo de preocupaciones. No fue lo mismo que en Haití, donde había una esclavitud tan cruel, tan cruenta, que explosionó con una revolución donde destruyeron todo el medio de producción por un odio que había. Generó la rebelión que posteriormente le hizo independizarse. Aquí, de este lado, no existía esclavitud ya por el hecho de que el amo y el sirviente, vamos a llamar de alguna manera, vivían y comían de lo mismo. Porque aquí se generó una pobreza en el siglo XVII y XVIII que realmente allanó a todo el mundo. Aquí no habían ricos, aquí los ricos se fueron en varias migraciones hacia Cuba y Puerto Rico y Venezuela. Hay que recordar que la devastación de Osorio se llevó a lo que se pudieron ir. La invasión primero de Toussaint Louverture, la invasión de Dessalines, pero también Penny-Venable. O sea, hay que recordar, como tú dijiste al inicio, los antecedentes de lo que fue la población dominicana. Y Penny-Venable fue el punto de inflexión en el cual cambió lo que sería un gentilicio o una población totalmente dominicana en la isla a convertirse en dos naciones en una isla en el centro del Caribe. Pero políticamente hablando, ¿usted cree que eso que usted menciona fueron razones que impidieron que la independencia no fuera efímera sino permanente? Bueno, la parte mulata y algunos de los que estaban aquí negros también sentían la duda, porque como era un intelectual que no tenía mucho... Le faltó pragmatismo. Exactamente, claro. Pero también a adherirle a la Gran Colombia. Eso para mí, en el momento quizás fuera algo hermoso, pero poéticamente no hablando, pero no en la práctica. Claro, porque fue muy subjetivo. Ninguna nación fuera de lo que fue América del Sur, desde Panamá hacia el sur, era la Gran Colombia. Nosotros éramos una isla del Caribe, centro del Caribe. No teníamos por qué adherirnos a ellos. Era simplemente ser dominicanos y ya y listo. Entonces no hubo ese respaldo popular porque no creían en esa situación, en ese sueño. También le faltó arraigo. También arraigo. Porque Duarte por lo menos tuvo la característica de que con el movimiento de los trinitarios y la sociedad secreta de la Trinitaria, pues iba buscando ese arraigo, iba buscando complicidades a través de proclamar el mensaje, a través de los grupos de teatro y de las diversas herramientas. Que Duarte se convirtió en el líder de la juventud de Santo Domingo. Y fue tan brillante la estrategia de Duarte, que aparte de la Trinitaria, fíjense que en la firma de los Trinitarios no estaba ni Mella ni Sánchez. No. ¿Qué hizo él entonces? Que a sabiendas de quién era cada uno de ellos, él reclutó a Mella, que Mella era uno de los personajes más admirados por la sociedad de Santo Domingo, por los hombres y las mujeres. Porque el tipo era un tipo valiente, un tipo buen mozo, un tipo que tenía características... Militar gallardo. Sí, gallardo. Y Sánchez, que era un cabeza caliente, de lo que llamamos ahora cabeza caliente, abogado, que necesitaba una persona de esa naturaleza o esas dos personas para aupar una aspiración de independencia de República Dominicana. Sin embargo, el hecho de que Duarte, y me llama la atención porque es cierto eso que usted dice, Núñez de Cáceres era muy intelectual. Ok, pero hay algunos historiadores que señalan, y es también voz populi entre muchos comentarios, que a Duarte también le faltó pragmatismo, que Duarte fue el gran ideal, o sea, el ideario de Duarte idealizó República Dominicana, pero a la hora de coger el toro por los cuernos, Santana y Buenaventura Valle tocaron por tercera. Sí, lo que pasa es que hay que entender que a partir de ahí, de ese momento, en la isla o en Santo Domingo, se dio la primera vez el antagonismo entre conservadores y liberales. Recordemos que Duarte y los muchachos, los hijos de Machepa, porque se reunían en la casa de Chepita Pérez de la Paz, que era la mamá de José Luis Pérez,
eran ellos. Entonces, los conservadores, que en este caso Santana, que era una persona cuadrada, con arraigo, casado 2 veces con 2 viudas de mucho dinero, una persona que tenía 500, 600 mil trabajadores, peones, y Duarte era un muchacho, hijo de un comerciante español, que realmente intelectual también, le gustaba leer, le gustaba dar clase. Santana era un tipo rústico, que tenían diferencias, eran antagónicos en cuanto a personalidades. Entonces hay que recordar que en momentos como ese, quien tiene la fuerza decide el trayecto. La espada. Claro. Don William, la parte haitiana, usted como especialista en derecho migratorio, ese problema que hoy tenemos con Haití, no solamente desde el punto de vista social, político, económico, sino migratorio, tiene su génesis, ese origen es desde el mismo 27 de febrero de 1844. Yo diría desde muy antes. Estamos hablando, primero, darle las gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Sí, es desde muy antes. Estamos hablando desde la independencia haitiana. Porque desde la independencia haitiana en 1801, o sea, desde la rebelión. Sí, desde la rebelión haitiana ya se veía los niveles de pobreza, incluso en el mismo acto, donde fue sangriento, como establecía Redmond. Pero también fue un acto que los mismos franceses, luego en 1825, les reclamaron a Boyer, a Toussaint también, que fue bastante sangrienta, que mataron los cultivos. ¿No acaban con todo? Se dice, la historia establece, mataron entre 3.000 a 5.000 blancos. O sea que era una acción realmente que no había un proyecto de Estado detrás. Entonces, cuando todo esto arma, entonces la dirigencia haitiana, el liderazgo haitiano, lo que exhibían es que habían conquistado una independencia, el primero en América Latina, y que ellos llevaban todo este mensaje a nivel de América Latina y el mundo, y que no se preocuparon por producir, por garantizar, fortalecer el Estado haitiano. Sí, porque recordar que fue el primer país de América en independizarse. Exacto, fortalecer la economía. Entonces, cuando tú observas la situación del liderazgo hoy haitiano, primero, los niveles de violencia. Sí. Segundo, no se ponen de acuerdo. A los tantos años de Louverture conquistar, hacer la independencia, lo matan. Pero también a Dessalines lo matan. Entonces, todo estos elementos, a Pétion, o sea, todo esto contribuye a que hoy, una mirada 203 años después de la intervención, en el año 1822, aquí en la República Dominicana, vemos que Haití no arranca. Los países en Centroamérica, en Sudamérica, hemos tenido guerra, hemos tenido dictadura, y Haití no acaba de arrancar. Y tú te preguntas, un país que había sido, que conquistó la independencia, liberó a los negros por primera vez en las Américas, y hoy, 2025, continúa la misma situación de pobreza, de exclusión. ¿A falta de liderazgo o interviene también ahí tal vez el que no haya una clase media, que siempre en cualquier nación es un importante soporte, sino solo los extremos, los ricos que se nutren del caos y los pobres que no tienen cómo salir de ahí? Efectivamente, en Haití prácticamente no hay clase media, es rico y pobre. Estamos hablando de 5%, y los ricos son muy ricos, y los pobres son muy pobres. Y Papa Doc, después que, recordando la dictadura Duvalier, a excepción de los Duvalier, sobre todo el padre, y los Tontomacú y todo ese control, es verdad lo que dice, no ha habido un control desde la jefatura del Estado que logre implementar un orden en esa parte de la isla. No lo ha habido, porque incluso uno de los objetivos nuestros desde la Mesa Nacional para la Migración es conocer la historia haitiana. Para tú poder dar respuesta hoy, mañana, tú tienes que conocer la historia. Claro. Yo le comentaba al almirante que la historia es bellísima. Si tú no logras conocer la historia, verdaderamente la verdadera historia de Haití, es difícil. Tú puedes construir casas, tú puedes hacer inversiones en Haití,
pero conocer la verdadera historia de Haití es importante. Incluso nosotros siempre le decimos a los sociólogos, a los politólogos, estudien el fenómeno Haití, porque eso es algo como atípico a nivel mundial. Un país que se independiza, que tiene una proyección, que tiene mano de obra, que tiene hombres y mujeres que trabajan y no puede salir a camino. Entonces, es un tema que realmente es digno de estudio profundo por parte de los historiadores, pero también sociólogos, para poder dar respuesta de manera efectiva a la situación de Haití. Luis Villaverde, ¿cómo se ve la República Dominicana hoy, 181 años después de la gesta independentista de los trinitarios y Juan Pablo Duarte, Matías del Rosario, Matías Ramón Mella y Francisco Rosario Sánchez? Bueno, a pesar del nuevo padre de la patria que acabas de crear, ¿verdad? Tengo para mezcló Matías con del Rosario. Tengo para decirte que, independientemente, digo, es una broma, ¿verdad? Un poco tonta. Pero la cuestión es que, independientemente de eso, vemos que los problemas que tenía la República Dominicana en 1844 y antes, ¿verdad? Siguen siendo lo mismo. Paralelo, o sea, comparativamente hablando. ¿Cuáles son esos problemas? Muy simple. Tenemos un problema de ingobernanza que se sigue repitiendo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que todavía las clases populares no llegan a acceder realmente a las tomas de decisiones importantes para la nación, a pesar de que son ellos los que pagan no solamente el desarrollo del país, sino también pagan las consecuencias de las malas políticas. Tenemos un problema de corrupción que todavía lo seguimos teniendo. Tenemos problemas también de mal uso de la autoridad, que todavía lo seguimos teniendo. Tenemos un problema también de una no concretización de una identidad sólida como nación. Y seguimos todavía, más que sabiendo lo que somos, sabiendo lo que no somos. O sea, esas son cosas que todavía nos siguen afectando. Es tan así, o más bien, para avalar lo que yo digo, en la República Dominicana se han escrito 3 himnos patrios a lo largo de su historia. O sea, realmente fueron 4, pero vamos a decir que son 3 que fueron los más significativos y los más impactantes. El primero fue el del señor Félix María del Monte, gracias, que fue el único, dicho sea de paso, himno que se cantó en combate, que él lo improvisó exactamente el mismo 27 de febrero, o sea, algo increíble. Después viene el himno del grito de Capotillo y después viene el himno de Emilio Prudón. Ninguno dice la palabra dominicano, ninguno dice la palabra República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntárselos a ellos, porque realmente es lo mismo que, como usted decía, ¿por qué Núñez de Cáceres le puso Haití español a un nuevo estado, sabiendo que teníamos un estado al lado, hambriento de nuevos recursos, hambriento de nuevos territorios y sobre todo con una sed de poder increíble de parte de esos ex-esclavos, porque todavía los que gobernaron aquí de esos 22 años habían sido esclavos de manera activa, o sea, vivieron lo que fue la crueldad de la esclavitud. Y aún así, ¿qué ha pasado? Continuamos exactamente en el mismo círculo. Almirante, ¿qué pasó en 1800, qué pasaba en 1822 en términos en el país, en este lado, en términos del liderazgo y políticamente hablando, que Haití nos invadió? Mira, no había tal liderazgo en ese momento, había un vacío de poder, en virtud de que recordemos que habíamos salido de 1808 de Paulo Hincado, donde derrotamos a los franceses, pero se quedó un vacío como España boba, la llamada España boba, y por eso surge entonces el rector de la universidad como líder para crear un manifiesto de independencia, donde no tenía ningún tipo. Fíjate que si tú ponías a ubicar personas o personajes que tuviesen liderazgo en ese momento, no habían tales. Por esa razón fue que tuvo poco apoyo el Núñez de Cáceres, porque lo hizo casi solo, ese manifiesto de independencia. Y por eso le dijo al principio, un intelectual, bueno, fue tan intelectual que mucha gente dominicana no saben que Núñez de Cáceres después salió de aquí a Venezuela, fue asistente de Páez, y de Venezuela fue a México,
fue senador en Tamaulipas y fiscal general en Tamaulipas. Y Mira, yo eso lo por desconocía. por poco llega a ser presidente. Llega a ser presidente de, Por de poco. México. O sea, era un tipo que tenía unas condiciones extraordinarias, pero como intelectual. O sea, le faltaba esa parte de integrar una sociedad que pudiese tener aspiraciones para una libertad en un momento determinado. Le faltaba bagaje político. Exactamente, era una persona que tenía muchas luces, pero limitada a esa área. Pero me gusta la pregunta de Lisette en el sentido de que, ¿qué vieron los haitianos para decir, déjame echarle mano a este lado de la isla? O sea, ellos venían de una rebelión, de una revolución contra sus amos, mataron a todos los blancos, entonces ahí se independizan y entonces nosotros España estaba siendo indiferente con nosotros, de ahí lo de España boba, y entonces, ¿qué vieron ellos? Déjame echar para allá. Recordemos que hay antecedentes. Tucel Louverture vino a Santo Domingo, invadió, pero vino de Salinas e invadió a Santo Domingo en 1805. Ya habían antecedentes de invasiones por parte haitiana. Y aquella máxima de que es una indivisible. Exactamente, entonces como Así tal, el Boyer vio la posibilidad, entonces si hay una independencia que se han establecido ellos en la parte oriental, y había el riesgo, vamos a decir el riesgo de que ellos penetraran las potencias nuevamente por la parte oriental, bueno, vamos a tomarla totalmente, pero también para pagar la deuda hacia Francia. Porque esta parte era más rica desde aquel tiempo. Y naturalmente, una de las excusas que han tenido históricamente, decir que no vinieron a levantar la esclavitud, no, vinieron a tomar a Santo Domingo. Fue una conquista, no fue una entrega de la parte oriental. Y gracias a que le entregaron las llaves, pero eran 20.000 hombres. 20.000 Y gracias a Juan Pablo Duarte, a los trinitarios, a Matías Ramón Mella, a Francisco Rosario Sánchez, a todos esos hombres y mujeres, hoy no estamos aquí comiéndonos los unos a los otros y pasando todas las vicisitudes que están pasando los hermanos. Claro. Yo agregaría lo siguiente, aparte de lo que el comandante muy claramente explicó, también había una razón de que los haitianos, sobre todo esas dos primeras invasiones, la de Louverture y la de Dessalines, fueron motivadas porque todavía aquí estaban los reductos del ejército napoleónico con el señor Jean-Louis Ferrand, Sí. que fue que fue el único de los 4 generales, ¿verdad?, que logró sobrevivir a lo que fue la revolución haitiana y se atrincheró en esta parte de la isla. Y eso es un error histórico, eso es parte de lo que, como digo yo, lo que no te contaron de la historia es eso, que en realidad una de las razones por las cuales se ha dicho, y la gloria que tiene Haití para la comunidad internacional, es ser el primer país de Independizarse del continente. ¿verdad? O sea, la primera república negra, bueno, el segundo, porque el primero fue realmente Estados Unidos, Bueno, sí, pero pero fue realmente, su gran logro es ser la primera república de ex esclavos del mundo, o sea, que los esclavos lograron, ¿cómo se llama? El paradigma Cambiar. lo voltearon. Y que contraste con la realidad posterior. Pero los que sacaron Sí, porque los yo creo que hoy franceses- están más esclavizados que antes. Sin duda No, alguna. totalmente. Pero los que sacaron los franceses de la isla fueron los protodominicanos con el señor Juan Sánchez Ramírez con la batalla de Palo Hincado. Ahí fue. Y ese fue el temor, esa fue la razón por la cual nosotros como pueblo, en un momento donde estaban todas las condiciones para ser la primera independencia hispanoamericana, ¿verdad?, en ese momento, porque ningún país hasta 1800, creo que fue 10, que fue México, si mal no me equivoco, Sí. el primero que se Benito independizó. Dolores. Hasta antes de eso, ningún país, bueno, ninguna región perteneciente al Imperio Español se había independizado. ¿Por qué lo hicimos? Por temor, o sea, ¿volvimos a qué? A la primera anexión española, que eso tampoco nos lo cuentan en la historia. La primera anexión a España no fue la de 1861, el 18 de marzo, ¿verdad? No, fue la de Palo Hincado, fue realmente cuando los protodominicanos decidieron, por temor a qué, a una invasión haitiana, que ya tenían antecedentes por la invasión. Sí, porque de ellos decían para que Se no prefería ocupe España. Haití. No, es que, escúchame, Víctor, lo que pasa es que hay que entender la sociedad de Santo Domingo de aquella época. Eran criollos españoles, señores. Recordemos que el mismo Pablo Hincado, el mismo Juan Sánchez Ramírez era español, o sea, no era español, pero era ascendencia española. Era hijo, fue el directa. papá de Duarte. Sí, también, Juan José Duarte. O sea, que era una sociedad de español, porque recordemos, señores, Santo Domingo fue el centro
el centro de la conquista es Sin España. duda, claro. En todo, aquí salieron todos. Lo lamentable es que los españoles nunca lo han reconocido. Cuando te hablan, por ejemplo, de la conquista de Hernán Cortés en México, de México, cuando te hablan de Ponce de León, que fue a Florida, cuando No te hablan hacen de referencia. la colonia de Balboa, no mencionan a Santo De Domingo. Pizarro. Todos vivieron aquí. Sí, en Francisco Perú. Pizarro. Pero fíjate un detalle que la gente nunca ha logrado entender sobre esa situación. La mayoría de los hombres que salieron con Francisco Pizarro eran criollos nacidos aquí en Santo Domingo. Porque, señores, de 1492, Incluyendo los 13 de la fama. así mismo, de 1492 a 1532, que fue cuando llega Francisco Pizarro, que era vaquero aquí, que llevaba, Ganado. enseñaba, Ganado. él tenía un término que era enseñar los caminos de toda la isla. Eran 40 años. En aquel tiempo, un hecho de 18 años, era un hombre y 20 Claro, años. claro. Fue con muchos criollos. Pero otro detalle interesante, el primer polizón de las Américas fue Vasco Núñez de Balboa, que se fue escondido en un baúl con su perro Leoncico, que era hijo de un perro de Ponce de León, que se fue a Panamá y descubrió el Mar del Sur. O sea, hay muchos detalles hermosísimos de Santo Domingo. Sí, nosotros fuimos el gente centro de acopio de Claro, España. que la gente del siglo XIX al principio sentía fíjate, nosotros, pues mucha gente decía, no, que nos independizamos de Haití porque no queremos saber de los negros. Pero peleamos contra los ingleses, peleamos contra los franceses, que eran blancos, contra los españoles después en el 61, 63. Y lo, ¿A qué más usted que peleamos, atribuye que derrotamos ¿A a los qué? ingleses, a los A los franceses, a los franceses. ¿A qué españoles. ustedes atribuyen que España no nos haya dado históricamente ese Porque reconocimiento? España, cuando pierde a Santo Domingo y se encierra en Cuba, que reconoce a Cuba como la principal, bueno, Cuba llegó siendo colonia española hasta el siglo XX. Claro. O sea, para ellos, fíjate que La Habana era toda España, ¿tú me entiendes? Y llegó a principios del siglo XX siendo una isla de mucho desarrollo. sí. Doctor, la parte de Francia, ¿por qué Francia no ha sido con Haití como Inglaterra con Estados Unidos o con Australia o con Canadá o con la India o como ha sido China con Hong Kong o sea, hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que las grandes potencias que en su momento colonizaron territorios, aunque esos territorios hayan logrado su independencia, mantienen un nivel de comunicación y de solidaridad. Sin embargo, yo siento, o estoy equivocado, como que en Francia y el mundo entero, la comunidad internacional, en Francia sentido se lavó las general, manos. se han lavado las manos con Haití. Recuérdate, Víctor, en 1825, Haití tuvo, a través de Boyer, tuvo que hacer una negociación con Francia para reconocer la independencia haitiana. Y luego, a cambio de esto, tuvo que pagar 150 millones de francos oro. O sea que Francia nunca, en términos sentimental, reconoció realmente la independencia haitiana. Porque ellos establecen, incluso les reclamó eso a Boyer, el rey les reclamó a Boyer, que la independencia fue muy sangrienta y que ellos los haitianos actuaron con mucho resentimiento. Y es verdad. Y eso realmente está ahí en la historia. Y eso no lo indemniza ese dinero. Y eso realmente, por más que expliquen, que ven que nosotros les reclamamos a la comunidad internacional, a Francia, ellos nunca, esa situación, nunca lo van a olvidar, porque son parte de la historia que está ahí. Y Haití tuvo que pagar esa independencia. Para despedirnos, luego. porque el tiempo es implacable en televisión, me voy a atrever a hacerle esta pregunta. Y sé que es una osadía y un atrevimiento de mi parte, pero me atreveré a hacerla. ¿Para los tres? Sí. ¿Se excedió Trujillo en el 37 o si no asume, no justificando la matanza, sino el accionar político de defensa en cuanto a los cuatreros que estaban invadiendo las tierras y el ganado de este lado, de la República Dominicana? Si no hubiese sido tan firme en esa actitud, quizás hoy estuviéramos peor de lo que ya estamos. No creo que fue la mejor forma que debió hacer, porque eso fue un genocidio que él hizo. Y en cualquier escenario no tiene justificación. Pudo haber trazado una política migratoria, una política de definición en la franja fronteriza. E incluso hay experiencia en el mundo que pudo haberlo hecho. Pero Trujillo tuvo esa sangre fría de hacer esa matanza
olvidándose de que compartimos la misma isla. Luis. Bueno, yo difiero con el señor William, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es un conocedor realmente de la historia de la isla, o sea, que se sepa. Pero en este punto diferimos. Primero, por varias razones. Lo primero es que Trujillo era muy amigo realmente del pueblo haitiano, al punto tal, aunque la gente no lo crea, porque es que la historia realmente nos las han mal contado, Trujillo le donó de manera voluntaria y gratuita 10 meses antes de la matanza del Perejil 1000 y pico de kilómetros cuadrados a Haití, sin ninguna razón, porque antes se le había entregado, habíamos cedido una parte porque había una cuestión de trazar una frontera, había una ocupación real de esos poblados dominicanos. Hincha, que fue donde nació Pedro Santana, por ejemplo, era un poblado dominicano que fue absorbido por Haití y fue parte de las negociaciones. Pero Trujillo le entregó de manera gratuita 1000 y pico de kilómetros simplemente para que el presidente haitiano de aquel entonces, Estenio Vincent, no acogiera a sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿dónde están esas fosas comunes? Porque para ti sentenciarte por homicidio, tiene que haber un cuerpo. ¿Dónde están esos cuerpos? Estamos hablando de entre 15 y 35.000 personas que fueron brutalmente asesinadas, pero no ha aparecido una fosa con 100. O sea, que tú entiendes que lo de la matanza... Ha sido exagerado. Y bueno, aquí había a todo eso, ya para concluir esa idea, aquí se había hecho un censo meses antes y decía que aquí había 9.000 haitianos trabajando en plantaciones agrícolas o cañeras. En ese momento, para un dominicano pasar de una provincia a otra, tenía que tener un permiso de las autoridades. O sea, ¿cómo es posible que aquí anduvieran 35.000 haitianos dando vuelta por ahí en un momento donde había tanto control y simplemente desaparecieron? Pero al final no importaría si fueran 35 o 1000 porque fue una matanza. Sí. No, claro. Mire, Almirante, cierre usted. Lamentablemente, una de las cosas que más nos echan en cara internacionalmente ahora y nos echan la culpa de lo que hizo Trujillo en ese momento. Lo que quería decir, como dijo Licés hace un momento, fueran 1000, 2000, 5000, se ha exagerado la cantidad. Se ha exagerado por mucho la cantidad, porque aquí no había capacidad para enterrar 5000 personas en un momento determinado. No había la capacidad. Pero 1000 personas que fuesen, fue un crimen. Y naturalmente, todavía en el mundo entero, y muchos dominicanos pro haitianos, nos indican a los dominicanos, a nosotros, como somos culpables de eso. Fue Trujillo que lo hizo. Y naturalmente, a Trujillo hay que quererlo, odiarlo, con lo bueno y con lo malo. Es como los franceses, que los franceses quieren al Napoleón conquistador, pero no quieren al Napoleón emperador. No se puede hacer. No se puede hacer. Pasa con Balaguer también. También. Con todos los líderes. Muchísimas gracias a los tres por permitirnos airear este tema tan importante en una fecha tan importante para los dominicanos. Hagamos patria todos los días, es la mejor manera de honrar a nuestros héroes. Así es, muchísimas gracias William, muchas gracias don Luis Villaverde y Almirante, un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes.